Ay, mira, este coso ahí se ve que siempre es un fastidio. Y este ojo siempre lo tengo ciego por culpa del bariátricamente hablando. Agua, guau, guau, guau. A ti te tengo un cuento bariátrica. El doctor más que yo, que tiene un... Hola Judith, a todos. Tiene una historia destacada ahí de bariátrica y también le vamos a preguntar. Mira, Digital Demi, alias Mafe. Ya vas a ver. Hola, desde Miami, Maruesa. Bellos. Oye, de todos lados. Rosy, hola, hola. Ujú. Sí, Mafe. Síguete escondiendo, que yo igual te voy a encontrar. Sí, ríete, ríete. Saludos desde Villa del Mar, de Chile, qué bella. Qué ricura. Un besito. Hoy un live increíble, súper esperado por mí. Y yo sé que por muchos de ustedes también, porque es un ser magnífico, súper agradable, buenosísimo, ya todas saben, ¿verdad? Que bastante que me lo comentaron. Métanse para adentro, gente. Miren los corazones, ay, Doc, usted no sabe los comentarios. Yo después se los voy a sacar. ¿Cómo le explico? Sí, ríense, 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 que yo los tengo a todos grabados, a todas, perdón. ¿Cómo puedes hablar un poco sobre la diabetes tipo? El doc va a hablar de todo eso, créanmelo. Al doc le vamos a preguntar hasta el número de pedigrí del perro, todo. Hola Gaby Osorio, ¿cómo estás mi amor? Bella, Rosa, a todas. Les mando un beso gigante, 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 gigante. Mabel Galvez, Lorelei Cakes. Hola Lore. Hernández 0081, besitos, besitos. Melanie, linda. Yo aquí ustedes saben, ¿no? Con mi aguacatoso rascándose el rabete. Hola, besos, besitos, besitos. Me encanta tu t-shirt. ¿Viste? Te leí la mente antes que lo pusieras. Sí, está súper linda. Pero aquí hace frío, chica, y el fin de semana va a ser 0 grados. ¿Cómo les explico? Mira, hola Adri, mi bambolistic. Qué bella, qué lindo tu suéter. Ay, es que aquí hace frío. Aquí como le decimos nosotros, aquí hace pacheco. Súper. ¿Dónde está? Ya llegó. Vamos a hablar con él, Mari. ¿Cuándo hay taller de pan de jamón? Vamos a hacerlo. Pero ustedes no saben cómo yo estaba complicada. Ya este fin de semana iba. Pero el viernes tengo que hacer algo que no sé cómo voy a estar el sábado. Entonces, para no quedarles mal, pues simplemente lo pasé para la otra semana. Vamos a ver si podemos lograr hacerlo antes de diciembre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues ya llegó y lo vamos a invitar es ya. Y el de Ayacas vamos a ver si podemos hacerlo, porque eso ustedes saben, los que estuvieron en ese taller, saben que es un taller con una logística súper complicada. Pero bueno, ojalá lo podamos lograr. Aquí está el doc y lo vamos a invitar. ¡Ay, qué emoción! No saben. ¡Qué genial! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están oyendo, pero es que no sé. Véngase para adentro, chica. Doc, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te hola, va? hola. Muy bien, ¿y tú? Yo súper feliz de tenerte en mi Instagram, ¿cómo te explico? Explícame, explícame. O sea, te explico. Tú tienes, además de que estás haciendo un súper challenge de carnívoro espectacular, Carnimember, que yo espero estarlo diciendo bien, estás trayendo mucha información de Chile también, bueno, o sea, por Dios, o sea, súper, súper en la actualidad en todo, en keto, en carnívoro. Por eso es que yo no podía dejar tampoco de mencionar keto, porque obviamente mi comunidad es súper cetogénica y siempre tienen algo de duda y de repente, como yo te decía en el mensaje directo, o sea, pienso que carnívora en muchas personas puede ser una herramienta y en otros obviamente un estilo de vida definitivamente. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos nuestra historia desde los inicios del hombre en esta tierra, qué comíamos y qué nos comíamos. Y eso vamos a hablar un poquito contigo, pero antes quisiera darte la bienvenida, 1 millón de gracias por estar aquí y súper agradecida de verdad. No, primeramente, gracias a ti
por traerme a este live. Sé que muchas personas están esperando escucharnos y yo sé que toda la información que tú has traído para el público en general ha sido de última calidad. He visto a las personas que has entrevistado y bueno, es un honor poder estar acá contigo. No, el honor es mío total y absolutamente. Tenía muchísimas ganas hace tiempo de pedirte que vinieras a nuestro Instagram, pero yo digo que el tiempo es perfecto en el momento en que se da y este momento es súper perfecto porque además que tú estás haciendo en este momento este challenge y a mí me interesa muchísimo que la gente lo conozca. Pero antes de eso, miren, por favor, yo quiero una. ¿Y cómo puede llegar una t-shirt de esa a Madrid? Pues a Madrid se puede enviar, lo que pasa es que se demora más o menos unos 15 a 20 días primero, y segundo, habría que averiguar, acá se llama la aduana, para poder pagar cuando reciban lo del producto. Entonces nosotros sí te podemos mandar lo de la camiseta, pero sería muy bueno que pudieras averiguar más o menos cuánto te cuesta tener que pagar ya, o si ves que es muy costoso, simplemente la mandada, nosotros te podríamos enviar al menos lo del logo para que la puedas imprimir allá mismo y te sale mucho más económico. Ah, también, súper genial, porque yo quiero mi camiseta. O sea, ¿cómo explico? Así es. No, Si es no, que el que no la tenga en este live no debería estar en este live. No debería, pero bueno, tengo un aguacate. Un aguacate. No tengo un aguacate. Pero aguacate es vegetal. Aguacate es vegetal. Es verdad, y esa es una de las preguntas que después te voy a hacer, porque ahorita yo quiero que comencemos por el comienzo, por el principio, por allá, bien atrás. Los inicios de nuestra historia, de nuestros genes, de nuestra esencia, porque nosotros tenemos colmillo y yo no entiendo, o sea, yo puedo entender mucho la parte sensible y todo esto de los vegetarianos, que bellos y todas las vaquitas y todo el rollo, pero es que el ciclo de vida dice otra cosa, nuestros genes, nuestra esencia es otra cosa. ¿Cómo le explicamos a la gente para que terminemos de entender eso y no se enfermen? Pues sí, es muy importante empezar por el principio. Si uno entiende la historia, entiende el presente. Entonces, básicamente, hay muchísimas personas que escuchan algo y lo repiten sin entender. Y eso es lo que ha pasado hoy en día en el mundo, no solamente en el tema de la nutrición, sino en el tema de la política, en el tema de la religión. Solamente, tristemente, el ser humano hoy ha dejado de pensar un poco críticamente. Y eso fue lo que me llevó a mí, o nos llevó, porque cuando hablo de mí, también hablo de Paula, porque somos un equipo. Ay, sí, Y un nos llevó... besito. Ahí está Paulita, bella, gracias. Claro que Paulita, sí. bella, me ha Está a mi contestado lado. 3 veces lo de la franela, ya te iba a decir, pero no quería interrumpir. ¡Ah, la bellísima! Aquí estoy Ay, Paula, representando mira, también. ven acá, Está ponte ahí. representando con la camiseta también. ¿Viste? No, es que ya ahí me está contestando y yo le digo, bueno, ya va, espérate, yo quiero contestarle a Paula, pero no quiero interrumpir a Mauricio. Ajá, no. Mira, No hay ven acá, problema. comprométete con un live conmigo aquí delante de la gente. Bueno, Sí, ella es experta en el tema de microbiota. Por favor, hablen de eso, que ella es Espectacular, microbióloga. Otro nivel. espectacular. pero igual Es, acá podemos ayudarnos los dos con las preguntitas que nos tengan. Exacto, también. ándale, Continúa me con lo... encanta. Síganse saludable, ella es una dura. Como dicen los chilenos, una seca, pero dura decimos nosotros. Eso. Así es. Así es. Bueno, Me entonces encanta. estamos hablando acerca de, sí, de la falta de entendimiento de las cosas, la falta de la crítica, y dejamos de pensar un poco. Cuando nosotros hablamos de ciencia, tenemos que entender que todo viene de una hipótesis. Y la hipótesis viene de una razón, es decir, de una pregunta. Y uno preguntarse lo que hoy supuestamente es una verdad no está mal. Porque tristemente nosotros decimos cosas que supuestamente son verdad porque otro las dijo. Porque hablamos, por ejemplo, del tema de la evolución, el tema de la evolución de Darwin, que es el máximo exponente en la evolución de las especies, su libro, que así se titula. Hoy en las universidades y en los colegios lo han denotado como algo que es un dogma, y cualquier persona que se vaya en contra de ese dogma es un hereje de la parte de la ciencia. Y yo Total. pienso que no es verdad, porque somos seres pensantes y por ende podemos darnos
a conocer mediante nuestras críticas. Y precisamente fue esas ganas de entender, porque muchas personas decían que nosotros venimos del chimpancé, que los dientes, que esto, que herbívoros, que después carnívoros, que después omnívoros. No, no, nosotros tenemos que ir a la raíz de la información y según esa información y las pruebas, pues tener al final, ¿qué? Básicamente una respuesta personal según las bases. Así Desde ahí es. tenemos que entender. Entonces, cuando empecé a estudiar un poco el tema de la evolución y escucho muchas personas todavía en las redes sociales hablando que el cerebro y el ser humano de los homínidos pasó al Homo sapiens gracias al consumo de la carne y de la grasa, pues eso todavía no está del todo cierto. Eso todavía no se puede decir que es una verdad absoluta, pero sí se puede decir que es una hipótesis, ni siquiera es una teoría, porque recordemos que teoría es algo que supuestamente ya se ha demostrado y que la gracia es que esa misma teoría se puede falsear. Esa es la teoría de la falseabilidad de Karl Popper, en donde si una teoría es científica es porque esa teoría se puede llevar a falsear, a ver si es verdad o si es una mentira. Y precisamente los evolucionistas actuales, y me llama mucho la atención que los evolucionistas actuales dicen que no comparten muchas cosas con el mismo Charles Darwin, porque su teoría, que es una teoría de transición paulatina y que es una teoría del más adaptado para el medio, es una teoría que no se sostiene por sus propios medios. E incluso un hombre que llama Stephen Jay Gould, que es un paleoantropólogo muy importante y muy reconocido en el mundo, que es evolucionista, él dice que el problema de los fósiles deja o trae un hueco gigante en la teoría de la evolución de Darwin. ¿Por qué? Porque simplemente de lógica nosotros estamos pensando que hay una evolución de las especies, entre ellos la especie humana, que venimos supuestamente de un caldo primitivo, lo que decía el doctor Miller del caldo primitivo, que después se cae en su propia teoría, y después de ese caldo primitivo llegaron los peces, y después de los peces llegaron los anfibios, y después de los anfibios llegaron obviamente los chimpancés, después los chimpancés a los homínidos y los homínidos al ser humano que hoy conocemos como el ser humano moderno o el Homo sapiens sapiens. Si nosotros entendemos que eso es una evolución gradual de muchísimos años, tiene que haber algo que se llama los fósiles intermedios. Y los fósiles intermedios son aquellos de lógica que si yo vengo de una especie antigua, tiene que haber unos fósiles intermedios, por ejemplo, del águila al reptil. Si el águila al reptil o del reptil al águila no hay fósiles intermedios, quiere decir que posiblemente el águila no se desarrolló en el reptil o el reptil no evolucionó en el águila. Y eso es lo que está pasando hoy en día con los fósiles homínidos. Y en los fósiles homínidos que hemos escuchado, que Lucy, que el Australopithecus, que hay otros que tengo acá incluso yo para que la gente pueda entender un poco el tema de lo de los fósiles, que ha sido algo que es una falacia científica. Y eso no lo han querido demostrar muy bien, no han querido hablar mucho de ello. ¿Por qué? Porque se les cae la teoría de la evolución de las especies. Y ahí es donde nosotros también entramos como seres humanos. Entonces el tema, por ejemplo, del hombre de Nebraska, el fósil de Lucy, el hombre de Piltdown, bueno, todos esos se han demostrado que son fraudes en el tema de la evolución. Gracias a que todavía hay personas que son evolucionistas, pero también son lógicos en las pruebas que han encontrado, se han dado cuenta que en este momento no se puede decir con verdad absoluta que nosotros venimos del chimpancé y que nosotros evolucionamos de los homínidos, que el primero fue el Ardipithecus y que después del Erectus y después básicamente el Homo habilis y después Homo sapiens sapiens, etcétera, etcétera, y que el consumo de la carne y el consumo de la grasa aumentó nuestros cerebros, que primero están en 500 centímetros cúbicos, después pasó a 800, 900, 1200, más o menos 1100, e incluso dicen que cuando la agricultura surgió, que nuestro cerebro disminuyó o evolucionó un poco.
todo eso son hipótesis que hoy no se pueden demostrar con pues no podemos ser fácticos en ello. Entonces, si yo no puedo demostrar eso, que en este momento realmente no puedo decir que nosotros los seres humanos evolucionamos de los homínidos y que gracias a la grasa y a la proteína animal es que nosotros evolucionamos nuestros cerebros y por eso somos seres pensantes, yo tampoco puedo coger esa hipótesis y decir que por eso nosotros tenemos que comer carne y grasa animal. Entonces, desde ahí tenemos que comenzar. Si nosotros comenzamos desde ahí, creo que incluso es mejor para la comunidad que nosotros representamos, que es baja en carbohidratos, porque la gente va a decir, ay Dios mío, entonces si eso no es verdad, entonces realmente nosotros no somos carnívoros o no somos omnívoros. No, al contrario. Si uno deja un poco o deja aparte esa hipótesis de la evolución, uno tiene que empezar a evidenciar otros temas que realmente se pueden investigar. Decía un hombre que en vez de enfocarnos en lo incognoscible, que la palabra incognoscible es aquella cosa que nunca se va a poder saber, deberíamos enfocarnos en lo cognoscible, es decir, en lo conocido, en lo que hoy realmente podemos investigar. Porque recordemos que la historia es una ciencia blanda, la cual tiene un grado muy alto de fe. ¿Y por qué tiene un grado muy alto de fe? Porque nosotros simplemente estamos creyendo lo que los libros, lo que los historiadores, antropólogos, paleontólogos nos han contado de la historia de la humanidad y la prehistoria. ¿Qué libro es ese? Este libro, yo te lo juro, lo leí, todavía me falta, pero es que a veces, ¿sabes? Hay tantas cosas que tú lees que te dan tanta tristeza y ¿sabes? Lo sueltas y tú dices, ay, no, ya, qué asco, o sea, ya. Y este es un libro escrito por James Watson, que es premio Nobel, ya sabes, obviamente, de la doble hélice del ADN, donde aquí hay cualquier cantidad de información, pero hay información para llorar, o sea, información para llorar, donde tú ves el ego del científico en la manipulación genética de todo. Ya ni siquiera era la parte del ADN como en el ser humano, ya era a nivel de todo. O sea, yo les tengo una foto aquí que yo se las aparté porque me dio tanta rabia cuando yo lo vi, que esto es en el siglo XVI, la altura de las espigas de trigo, donde ellos modificaron eso, igual que la del maíz en su época, hicieron que fuese la mitad de su tamaño y obviamente el grano era mucho más grande y ellos decían que era una maravilla, que esa mutación genética que le estaban haciendo a los genes inclusive la parte de la agricultura era maravillosa porque aquello era más grande y más nutritivo. Y yo decía, ¿cómo va a ser muy nutritivo? O sea, se me vino a la mente la hormona de crecimiento, igualito, cuando tú le metes la hormona de crecimiento a una persona, sí, a lo mejor crece, pero también crecen tumores. Eso no quiere decir que porque sea la semilla más grande del grano del trigo o del maíz fuese más saludable. Por el contrario, estamos viéndonos cada vez más enfermos por culpa de esas mutaciones genéticas que le hicieron hasta la propia comida. Un poco Sí, totalmente. Entonces, sí, tú dices, por ejemplo, sumando un poquito a lo que dices y retomando lo otro, es el germen del trigo, el WGA. Incluso que lo han modificado genéticamente para lo de los tomates, porque se ha visto que las mismas plantas tienen sus mecanismos de defensas que tienen antinutrientes diferentes a los animales que pueden tener otras maneras de defenderse. Y ha sido tan poderoso ese germen de trigo que lo han modificado en otros alimentos, entre ellos el tomate. ¿Para qué? Para que puedan obviamente sobrevivir a las condiciones ambientales. Y eso es lo que nosotros estamos consumiendo y nos está dañando o alterando la parte de la microbiota. Entonces, cerrando ese punto, y tienes toda la razón, hay una manipulación genética poderosa, pero hay algo que independientemente del ser humano vaya en contra de lo natural siempre le va a dar la espalda. Entonces, nosotros decimos que siempre que nosotros vayamos en contra de lo natural, vamos a encontrar la enfermedad. Y por eso, si no podemos saber realmente cómo fue la evolución del hombre, si es que hubo una evolución del hombre y no fuimos creados de una manera, llamémosla maravillosa, llamémosla diseñada,
llamémosla mágica, llamémosla por fe, como lo quiera llamar las personas, pero hoy en día los científicos evolucionistas no están tan escépticos de la teoría del diseño inteligente. Bueno, pero cerrando un poquito este tema, tenemos que enfocarnos en lo conocible. Si vamos en una hilación del tiempo, bueno, no podemos conocer muy poco, no podemos conocer mucho, perdón, el tema de la evolución del ser humano, pues vamos a mirar las comunidades longevas, donde las personas realmente están viviendo más de 100 años, los centenarios, aquellas personas que se enferman muy poco, para poder identificar algunos patrones que ellos se relacionan, entre ellos la nutrición, y mirar cómo realmente el ser humano se debería de alimentar. Pues si vamos simplemente a la historia de la antropología nutricional, pues nos damos cuenta que hay muchas tribus o comunidades longevas. Tristemente nosotros escuchamos muy poco de las comunidades longevas y solamente lo que escuchamos son las zonas azules. Las zonas azules, para las personas que no conocen lo de las zonas azules, son unas zonas y que las llaman azules porque son islas, o sea, son como costas, son 5, básicamente la primera que investigaron fue Sardinia, Italia. Exactamente, que las investigaron después del 2014 y la investigó el historiador, no historiador, sino el camarógrafo, si se puede decir así, Dan Buettner. Ese hombre trabaja para National Geographic, lo pueden encontrar, ha lanzado incluso el libro de las zonas azules, etcétera, etcétera. Yo les pongo después las fotos en el history de mi libro y se los pongo para que lo compren, sí. Exactamente. Entonces, en esas zonas azules, este hombre hizo una investigación con otras personas, otros científicos, otras personas del mundo de la ciencia, y llegó a la conclusión que en estas zonas azules las personas se alimentaban de una manera y tenían otros hábitos de estilo de vida que lo llamó la fuerza 9. Y esa fuerza o poder 9, entre esas 9 estaba la parte de la alimentación. Entonces, él decía que la mayoría de estas zonas eran vegetarianos veganos. Sin embargo, cuando uno realmente se va a los estudios del 2014, que incluso fue antes del estudio que él hizo en el 2015, se da cuenta que el mismo estudio llega a la conclusión que la alimentación es heterogénea. ¿Qué quiere decir heterogénea? Que una se diferencia de la otra, que las dos no son iguales. Entonces, eso es lo que a uno también le da un poco de tristeza, en donde las personas simplemente escuchan zonas azules, leen un artículo, que incluso ese artículo tiene 4 referencias, el de Dan Buettner, pero después se va a los documentales, después se va a los otros estudios, después se va realmente a la comida tradicional en esas zonas azules y se da cuenta que las personas sí comen grasa, se da cuenta que las personas sí comen proteína animal y que comen un poco más de carbohidratos. Pero también las personas no se han dado cuenta que esas zonas azules también se ha investigado que tienen algunos polimorfismos genéticos que le permiten a las personas también tener un grado de mayor longevidad o un grado de menor riesgo cardiovascular, riesgo de cáncer, es decir, menor riesgo de comorbilidades. Y exacto, se investigaron, por ejemplo, entre ellas la ApoE, la ApoE4, se dieron cuenta que las personas que eran más longevas tenían menos ApoE4 y mayor ApoE2, se dieron cuenta también que había unas personas con una mutación de la lipoproteína A, que la lipoproteína es un tipo de apoproteína que tiene relación con el fibrinógeno, es decir, que inhibe la plasmina, el plasminógeno para que se convierta en plasmina, y esa plasmina inhibe la fibrina. Y recordemos que la fibrina hace parte de todo el conglomerado o toda la cascada inflamatoria para generar la placa ateromatosa en el corazón. Entonces, todas esas cosas se empezaron a investigar y la gente no se ha dado cuenta de que esas comunidades longevas también tienen otras características que puede que nosotros no las tengamos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que porque las zonas longevas, según Dan Buettner,
comían un poco más de carbohidratos, pero para él supuestamente eran veganas. Nosotros tenemos que comer un montón de carbohidratos en nuestros platos porque es la manera de alimentarnos correctamente y porque las zonas longevas, las zonas centenarias de las zonas azules así lo demuestran. Cuando uno se va a investigar otras zonas longevas, por ejemplo Dakota del Norte, en Norteamérica, se da cuenta que casi son carnívoros. Cuando uno se va a investigar, por ejemplo, zonas un poco más arriba en el Ártico, si creemos pues que la Tierra es esférica, si nos vamos un poco más arriba en el Ártico, vemos, en la Antártida, perdón, vemos también que las personas que comen allá son casi carnívoras. Estamos hablando de los Inuit de Groenlandia. Si nos vamos un poco más al Ecuador, vemos los Masái de África, que eran personas también que se mantenían consumiendo más productos de origen animal. Si nos vamos para Rusia, los Chukotka de Rusia eran personas también que se mantenían consumiendo más derivados de proteína animal. Entonces, si yo solamente me quedo con las zonas longevas de las costas, es decir, de las zonas azules, pues claro, uno de lógica va a decir que uno debería consumir un poco más de proteína vegetal y que mi plato, como dice la CDC o como dice la UESDA o como dice la FAO, debería ser el 50% mínimo de origen vegetal. Pero la pregunta que uno se debe hacer es, ¿dónde quedan los otros? ¿Dónde quedan las otras zonas longevas? Entonces imagínate las otras zonas longevas que no hacen eco a lo que están diciendo los entes gubernamentales del 50% del plato de origen vegetal, entonces supuestamente ellos están haciendo las cosas mal y se van a morir más rápido, pero no, nos damos cuenta que son personas longevas, nos damos cuenta que son personas que viven más de 100 años, incluso hay unos estudios que en esas zonas del Ártico y la Antártida, personas que duran más de 105 años en proporción son mayores que las mismas zonas azules. Entonces, sí, toda esa información es importante saberla para después tener una respuesta coherente basado en los hechos. Entonces, si vemos eso, entonces ya pasamos por la parte de la evolución que no sabemos realmente si nosotros venimos del chimpancé, que parece que no. Hay personas que tienen cara de chimpancé, pero no quiere decir que nosotros vengamos del chimpancé, ¿cierto? Pero no quiere decir. Hay personas que parecen animales por sus actos de vida, pero no quiere decir que vengamos del animal. Se parece más al perro, pero tampoco venimos de sí. Exactamente. Y hay personas que solamente se quedan entonces después con la antropología nutricional, entonces empiezan a estudiar el tema de las zonas azules, entonces quedan solamente con las 5 zonas azules, pero no se dan cuenta que no otras, un montón de zonas azules, un montón de zonas longevas y centenarias en el mundo. Bueno, entonces ahí hay como algo que realmente tenemos que pararnos a pensar. Después de eso, entonces, ¿qué queda? Después de eso también empieza a irnos para las cosas cognoscibles, que sería entonces la bioquímica, la genética, la fisiología, lo que realmente nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos, nosotros como médicos lo que vemos todos los días, la patología, lo que realmente está llevando a las personas a que tengan enfermedades neurodegenerativas, como diabetes tipo 2, como Alzheimer, como enfermedad bipolar, etcétera, etcétera, enfermedad cardiovascular. Nosotros tenemos que empezar también a entender cómo funciona nuestra bioquímica y nuestra biología. Entonces, las teorías del envejecimiento, que vienen más o menos del 48, uno debe de entonces hacerse una pregunta, si uno realmente quiere saber cuál es la dieta original del ser humano. Y lo que uno tiene que entender es qué hace que nos muramos, qué hace que nos envejezcamos más rápido, qué hace que no seamos longevos. Entonces, si nosotros nos vamos para la teoría del estrés oxidativo, es muy claro lo que hoy se sabe del estrés oxidativo, que básicamente nosotros mismos, solamente por respirar, nos estamos muriendo. Tenemos que entender que nosotros mismos hemos sido diseñados con tiempo de caducidad, con fecha de expedición. Y lo que tenemos que entender en este momento es cómo disminuimos ese camino.
no, perdón, ¿cómo aumentamos ¿Cómo aumentamos más bien el tiempo para no Claro. llegar a Para esa que eso fecha no- de expedición? De expiración, perdón. Entonces, eso es lo que realmente nosotros tenemos que preguntarnos en este momento. Y el Ahora, estrés oxidativo. tú estás diciendo algo Ajá. súper tal cual es, pero yo no sé si hay algo detrás de todo esto un poco más macabro, porque yo lo que no puedo entender es que si hay tanta evidencia clínica, si hay tanta evidencia de que la gente con dieta low carb, con keto o con carnívora, está dejando de ser personas diabéticas, que el autismo tiene una reversión importante, que los epilépticos ya no tienen episodios epilépticos o por lo menos no con tanta frecuencia, que ya, o sea, personas con Alzheimer que de repente tenían una desconexión completa y absoluta empiezan a reconocer a la gente y empiezan a tener episodios de sonrisa, cosa que una persona con Alzheimer se olvida de sonreír. O sea, eso no existe en tu cerebro. Y tantas otras cosas como el cáncer también. Entonces, si eso es así, ¿cómo es posible que todavía existan médicos que se rehúsen? Y tú tienes en tus historias destacadas a un conglomerado de estos estudiosos espectacularmente médicos con muchos títulos y con muchas cosas que dicen la dieta keto y la low carb es una porquería, o sea, es un problema de salud. Entonces, ¿cómo es posible si la evidencia clínica está diciendo que estamos avanzando en salud, que las personas que tienen su historial a nivel de analítica toda distorsionada, de repente encuentra que todo se le pone como perfecto? ¿Por qué? ¿Por qué cegarse? ¿Por qué ponerse los ojos? Porque tú que estás con ese gremio en contacto todo el tiempo, esas personas que están renuentes, ¿por qué están renuentes? Si hay una evidencia clínica que así lo dice y lo demuestra. Es una que todos los días me hago y que si uno se pone a ahondar un poco en el origen de todo, esa idea macabra que tú dices no viene de la industria farmacéutica, viene mucho más atrás, viene de algo que llama el globalismo, viene de algo que se llama que los que realmente quieren gobernar o están gobernando el mundo quieren disminuir la natalidad, porque es mucho más fácil poder gobernar a pocas personas que gobernar a muchas personas. Es más fácil poner de acuerdo a 3 personas que a 1000 personas. Eso es un tema que incluso podemos hablar en otro live porque es un tema muy extenso. Estamos Muy hablando de George extenso. Soros, estamos hablando de los que financian la ONU, estamos hablando de los que financian la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de los que financian las La ONG, gente estamos hablando de los que están supranacional, es decir, están por encima de los gobiernos. Sin embargo, no yéndonos tan allá al tema de la conspiración o conspiranoicos, porque lo pueden llamar a uno conspiranoicos, pero cualquier persona que realmente quiera investigar se puede meter a YouTube y gracias a Dios hay mucha información. Y la pregunta que uno se debe hacer es la siguiente: si supuestamente eso es verdad, ¿por qué está abierto al público? Yo también me preguntaba eso, si supuestamente estas personas quieren gobernar el mundo de esta manera, ¿por qué sale al público eso? ¿Por qué muchas personas hoy en día lo conocen sabiendo que debe ser un secreto? Pues lo interesante es que escuché algo de ellos, de estas personas que quieren gobernar al mundo en algunas entrevistas y decían que la gente está tan cegada y está tan zombie tan en esta robotizados, sociedad que a pesar que están viendo la verdad en la cara, no no la la ven, identifican. no la No la ven. identifican. Entonces, para ellos incluso creo que se ríen de nosotros, porque a pesar que lo que muchas personas salen a decir que es verdad, mucha gente no les cree porque suena muy excéntrico, muy conspiranoico, muy a Muy otro loco. nivel, Sí. muy religioso, muy místico, muy de otra cosa. Pero bueno, sin tocar eso, tenemos que entender que nosotros los médicos venimos de una formación académica enfocada en farmacología, enfocada realmente a ayudar a las personas a que minimicen la sintomatología, enfocadas a resolverles el problema agudo a las personas. Por ejemplo, si una persona tiene un infarto del corazón,
lo que hay que hacer es un cateterismo rápido para que evite morir todo el corazón, si es que la persona sobrevive. Si la persona viene a urgencias con un dolor de cabeza, pues lo único que le puedo dar para aliviarle ese dolor de cabeza, no le puedo decir qué comer, pero sí le puedo dar una dipirona o le puedo dar un Dramamine o lo que sea para disminuir y para poderlo mandar a dormir. Y eso básicamente es lo que nosotros nos enseñaron en la academia. Nosotros nos enseñaron a ser administradores farmacológicos, administradores de la salud. No nos enseñaron a ser médicos preventivos, no nos enseñaron a ser realmente ir a la raíz del problema. Por eso hoy está tan en auge el tema de la medicina funcional, la medicina holística, la mal llamada medicina alternativa, porque no existen medicinas alternativas, existe solamente una sola medicina que es integral. Entonces, claro, ¿por qué? Porque están yendo a la raíz del problema, y la raíz del problema, si por ejemplo nosotros vemos, y esto lo que voy a decir me lo enseñó uno de mis maestros, que en paz descanse, y él decía, si la salud fuera un árbol, las raíces es el intestino. Y recordemos que nuestro intestino, muchos dicen que es el segundo cerebro, para mí es el primer cerebro porque embriológicamente se forma primero que el cerebro. Sin embargo, tenemos que entender que hoy en día en el siglo XXI se han demostrado un montón de cosas del sistema digestivo que no solamente es absorber y digerir, sino que se ha visto que tiene incluso más neuronas medulares que el mismo cerebro. Es una cosa interesantísima. Incluso la serotonina que nosotros estamos procesando en nuestro cerebro, la mayoría viene desde la parte del intestino. El 70% de la serotonina realmente viene del intestino. El 70 al 90% del sistema inmunológico viene del intestino. Nosotros absorbemos los verdaderos nutrientes en el intestino. Nosotros realmente aprovechamos lo que comemos en el intestino. Entonces, eso a nosotros no nos lo enseñaron en la academia. A nosotros simplemente nos enseñaron que si tienes gastritis, tienes que tomar omeprazol. Que si tienes un colon irritable, tienes que tomar trimeutina. Si tienes un cáncer de colon, tienes que ir donde el cirujano para que te ampute y quedes con una colostomía. Eso nos enseñaron a nosotros. Y eso fue cuando yo empecé a darme cuenta en mí mismo que yo tenía asma, tenía 5 inhaladores y empecé, gracias a este mentor que en paz descanse, me enseñó a que nosotros con la alimentación podíamos modular nuestro sistema inmunológico y empecé a hacerlo y de 5 inhaladores paso solamente a 1 y tengo ese inhalador, pero yo creo que lo tengo más que todo por una relación sentimental porque duré tanto tiempo con él que creo que lo tengo ahí básicamente es por un cariño, porque me salvó de muchas. Y no más, y no porque lo necesite. Entonces, todas esas cosas me llevaron a preguntarme realmente qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que realmente necesita el ser humano hacer para mejorar su salud. Ahí fue cuando me adentré al tema de la nutrición, me adentré incluso un poco al tema de la nutrigenómica, en la nutrigenética, tema apasionante, interesante, simplemente hoy en día no está muy desarrollado a pesar de personas tan importantes en el mundo, especialmente en Europa, que nos han dicho que nosotros tenemos algunos genes que pueden relacionarse con la comida y que por ende podemos reaccionar de diferente manera que otra persona, ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de las personas que pueden absorber un poco más los carbohidratos en el intestino por su propio microbioma. Estamos hablando, por ejemplo, que las personas pueden absorber un poco más de carotenos que otras personas, que pueden absorber un poco más el alfa-tocoferol, que pueden absorber un poco más la tiamina, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos vamos realmente a la nutrigenómica, no se ha visto que esos genes que están participando en eso sumen una cantidad importante para determinar la salud de un ser humano. Entonces, perdón, yo sé que en un futuro la medicina de precisión, hoy llamada medicina de precisión, va a tener algo muy interesante que ofrecernos en el futuro, porque ya existe la farmacogenómica. Entonces, esas cositas empecé a investigar, me empezó a apasionar y llegué a la alimentación baja en carbohidratos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que la alimentación baja en carbohidratos
que la grasa saturada, que esto sea bueno, sabiendo que nosotros nos enseñaron en la clínica, por ejemplo, las guías clínicas de la Asociación Americana de Cardiología nos dicen que máximo 300 miligramos de colesterol al día, que solo supuestamente 1 o 2 veces a la semana huevo, que la grasa saturada hasta el 7%, etcétera, etcétera. Y acá me están cambiando absolutamente todo lo que tenga que ver con lo que yo aprendí, o lo poco, o lo mínimo que aprendí de nutrición en la Facultad de Medicina. Y así empezó mi pasión por investigar más allá, por eso llegué a la antropología nutricional, por eso llegué a la teoría de la evolución, por eso llegué a la teoría del origen de la vida. ¿Por qué? Porque muchas personas están hablando y están diciendo lo mismo, pero no me cuadraba muy bien el tema que nosotros éramos herbívoros, como el Ardipithecus, que después bajamos de los árboles, entonces ya empezamos a hacer de la bipedestación, entonces empezamos a comer un poco más derivados de origen animal, que después el cerebro empezó a aumentarse supuestamente por el fuego, por la comida de derivados animales como la grasa y la carne. No me quedaba muy claro porque cuando los mismos científicos antropólogos terminaban su artículo decían que parece ser, o sea, muchas palabras eran como posiblemente, parece ser, no se ha demostrado, puede Nada ser, claro. esto es una hipótesis, ¿cierto? Entonces todas esas cosas me llevan a la conclusión en este momento de que el ser humano ha sido diseñado de una sola manera y que de esa sola manera viene la genética, la bioquímica y la fisiología. Y que de esa manera es que nosotros somos diseñados para comer en general bajo en carbohidratos. La palabra bajo en carbohidratos yo no lo puedo catalogar en un número, porque normalmente si nosotros vamos a Eric Westman, pues él dice en el 2012 que es 130 gramos al día de carbohidratos netos. Sin embargo, hay personas, como hablamos ahorita, que tienen un poco más de posibilidad de asimilar los carbohidratos que otras personas. Incluso hay personas que pueden tener más posibilidad o individualidad de poder relacionarse con los antinutrientes de las plantas. Entonces hay un término que es la bioindividualidad y otro término que llama la biosimilaridad. Entonces nosotros somos bioindividuales en el término que tenemos ciertas características epigenéticas y genómicas que podemos aguantar algo. Aguantar, por ejemplo, las isoflavonas, que podemos aguantar, por ejemplo, los antinutrientes como, por ejemplo, el germen del trigo, el WGA, que, por ejemplo, podemos aguantar algunos oxalatos, etcétera, etcétera. Pero hay otras personas que no tienen esa capacidad. Y la biosimilitud o la biosimilaridad es que nosotros como seres humanos tenemos mucha similitud con los seres vivos de esta tierra. Tenemos similitud con la genética de la mosca, tenemos similitud con la genética del ratón, tenemos similitud con la genética del cerdo, ¿cierto? Entonces, con la genética de la vaca. Entonces, eso quiere decir que algunas cosas que les dan a ellos nos puede dar a nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros vengamos de ellos. Claro. Entonces, ese concepto es muy importante, muy interesante, que botánicos importantes lo utilizan para entender por qué supuestamente si las plantas es lo mejor del mundo en la alimentación, o por qué nosotros deberíamos llevar una alimentación rica en carbohidratos almidonados, vegetales, etcétera, etcétera, ¿por qué razón los venenos los sacan de las plantas? ¿Por qué razón lo que realmente nos afecta a veces, por ejemplo la amapola, por ejemplo la cocaína, por ejemplo la marihuana, nos afecta y tienen un efecto antes antisalud? Entonces esas son preguntas que uno te tiene que hacer para llegar a la conclusión de decir, ¿realmente nosotros los seres humanos nacimos para comer vegetales? No, y que te das cuenta, y disculpa que te interrumpa, te das cuenta que las personas que hacen alimentación vegana o vegetariana tienen que adicionar a su plato 15 pepas.
se tienen que tomar 15 tipos de medicamentos para poder compensar toda esa proteína que nos están comiendo. Eso no es normal, o sea, ya para una persona pensante con dos dedos de frente, te dice, o sea, no me cabe, no es bueno, no está bien. Una dieta vegana no está bien para el ser humano que somos nosotras, como tú estás hablando, con nuestros genes diferentes, con nuestra epigenética, con una microbiota que no te va a aguantar, que necesita otro tipo de nutrientes y que no está hecho para comer solamente vegetales. Necesita otra cosa para funcionar bien. Inclusive nosotras las mujeres vegetarianas, las que sean vegetarianas, muchas de ellas ven pérdida absoluta de la menstruación. Ahí te dices, o sea, tu cuerpo no está hecho para eso. Hay algo que necesitas que no le estás dando y no está bien, en mi opinión. Sí, comenzando incluso por la palabra vegetariana. La palabra vegetariana está muy mal utilizada. Sí, Si además. nosotros nos vamos para la etiología, la etimología de la palabra vegetariana, la etimología de la palabra vegetariana quiere decir que la persona basa la mayoría de su alimentación en vegetales, pero no excluye nada de proteína y grasa animal. Entonces el verdadero vegetariano somos todos nosotros que desde hace 80 años venimos comiendo según las pirámides de la alimentación actual. Si nosotros vemos la pirámide de la alimentación actual, vemos que la base, los 2/3 de toda la pirámide, básicamente es de origen vegetal. Entonces, eso nosotros, si realmente queremos irnos y ser muy estrictos con la palabra vegetarianos, todos hemos sido vegetarianos desde aproximadamente el año 70 en adelante. La palabra vegana es una palabra ideológica. ¿Qué significa ideología? Significa anticiencia. Y la palabra vegana viene aproximadamente desde el año 40 y algo, si no estoy mal, en donde empezó esa comunidad y se fundó esa comunidad vegana. No ha existido hasta en este momento registros históricos de comunidades veganas. No han existido. Una cosa es que han existido zonas como las zonas azules que han consumido un poco más de vegetales, pero ellos no han eliminado las proteínas y grasas animal. Entonces tenemos que partir desde ahí. Entonces el veganismo es una ideología respetable, mas no compartible por mí, ¿cierto? Y eso también, si nos vamos para la biología, la bioquímica, va en contra de ella misma. Es tan interesante que los mismos antinutrientes de los vegetales disminuyen la absorción de la proteína del mismo vegetal, porque tienen inhibidores de proteasas, porque tienen inhibidores incluso se me olvidó, se me fue la palabra, pero bueno, tienen inhibidores de proteasas, lo que hace que la misma proteína vegetal que yo me estoy consumiendo no se absorba de la manera correcta. Por eso, estas personas tienen que consumir grandes cantidades, mixturas entre los vegetales, para poder alcanzar lo que puede dar una libra de carne, por ejemplo. Exacto. Entonces, nuestra genética y nuestra misma bioquímica y microbiota nos está diciendo que nosotros hemos sido diseñados para comer más que todo proteína y grasa animal. Hay algunas personas que pueden consumir un poco más de vegetales que otras porque pueden tener incluso algunos polimorfismos. Pero eso no quiere decir que nosotros hemos sido diseñados para eso. Recordemos que yo no he escuchado que la proteína y grasa tengan antinutrientes. En cambio, los vegetales sí tienen antinutrientes. Entonces, solamente por eso tenemos que pensar que no son alimentos esenciales para nuestra vida. En cambio, los alimentos de origen animal sí no son esenciales para nuestra vida. Recordemos que el cerebro produce su propio colesterol. Es decir, el colesterol que se produce en el hígado no va al cerebro. El mismo cerebro produce su propio colesterol. Entonces, si el mismo cerebro produce su propio colesterol, ¿cómo es posible que supuestamente el colesterol nos va a matar? Pues es una cosa de antisentido. Es como decía Aristóteles, decía, eso es una ley de la no contradicción. Es como yo decir que hoy es de día y mi esposa decir que hoy es de noche.
No, 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 no. Yo puedo decir, por ejemplo, hoy es de día, acá todavía en Colombia, y tú puedes decir en Europa que hoy es de noche, pero son diferentes estados. Entonces, ahí no hay una ley de la no contradicción. En cambio, lo que estamos hablando ahorita sí. ¿Cómo es posible que el colesterol es malo, pero nuestro cerebro produce colesterol para nuestras neuronas? O sea, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, Para nada. entonces, mirando todo esto y la misma bioquímica, si nos devolvemos un poco al tema de la longevidad, y lo que nosotros nos debería de importar en este momento es cómo podemos disminuir esa fecha de caducidad, perdón, aumentar esa fecha de caducidad para no morirnos tan joven. David Sinclair, que es uno de los hombres más respetados en este momento en el mundo, en el tema de la longevidad, él dice que el estrés oxidativo, que es una de las causas posiblemente de disminución de la longevidad, parece ser que no es la más importante. Me llamó mucho la atención porque él dice que hay unos genes que son más importantes que el mismo estrés oxidativo, que llaman las sirtuinas. Entonces, él es uno de los que ha trabajado más en este tema de las sirtuinas, que son unos genes de la longevidad que incluso cuando uno tiene hambre se activan, que son unos genes de la longevidad que hacen unas cosas que llaman que parten el ADN para que genere un estrés y se puedan volver a reutilizar, mejor dicho, se puedan volver a organizar para disminuir la longevidad. Es decir, que si las sirtuinas no están funcionando de la manera correcta, yo voy a tener más posibilidad de envejecer más rápido, y eso lo han demostrado en modelos animales. Y lo más interesante es que a pesar que otras teorías de las mutaciones genéticas, por ejemplo, las mutaciones genéticas en el núcleo o las mutaciones genéticas en la mitocondria, parece que no son tan importantes como las sirtuinas. Entonces, uno tiene que empezar a investigar un poco más acerca de esos factores que nos permiten que no estemos envejeciendo más rápido. El estrés oxidativo es una teoría muy interesante, una teoría muy Súper interesante. interesante. No, es que tenemos varios Que likes, porque de verdad que ahí estamos, ahí me dio cosita porque yo sé que es tanta información y a veces las personas que nos escuchan dicen, bueno, y entonces, ¿qué carrizo es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas? ¿Qué comemos? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? O sea, ahí pusieron, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo lo que el doctor está diciendo? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos ser más longevos y ser más saludables y lograr estar en esa longevidad sin pasar por tanta porquería, ¿no? Yo le dejo la palabra para ver qué es lo que hacemos. Nos vamos por keto, nos vamos por así, carnívora, hacemos el así, carnívoro una herramienta. así iba la hilación del pensamiento, y por eso cogimos desde la parte del origen de las especies de la vida, de supuestamente cómo nos debemos alimentar, lo que hoy dicen algunas comunidades longevas en el mundo, cómo debería de alimentarnos, y después vamos ya a la parte un poco más pequeña, un poco más complicada, que se llama la genética, la bioquímica y la fisiología. Lo que nosotros debemos comer es lo que menos nos debería estresar, o sea, lo que menos nos debería aumentar la fecha de caducidad en la parte de la regulación del ADN, ¿cierto? Y en eso iba. Entonces, por ejemplo, el estrés oxidativo genera algo que llaman los radicales libres, y esos Exacto. radicales libres, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, se ha visto que es uno de los que más afecta la parte del arreglo celular en el ADN. Y cuando uno se va y ve que la alimentación muy baja en carbohidratos, Doc, se me fue, se fue. no, ahora, acá estoy, Ahí ya ahí lo tengo. listo, Me asusté. muy bien. Entonces, exacto. Entonces, esos radicales libres productos del estrés oxidativo, simplemente por el respirar, cuando uno tiene una alimentación muy baja en carbohidratos, se producen algo que llaman los cuerpos cetónicos,
que en mi parecer siempre tenemos cuerpos cetónicos en sangre, lo que pasa es que no se pueden medir muy bien según algunos aparatos, pero esos cuerpos cetónicos disminuyen el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado en general en nuestro cuerpo. Eso se ha visto en modelos en ratones, pero también se ha visto en modelos humanos. Muchas personas dicen, bueno, pero es que los productos vegetales también tienen antioxidantes, porque recordemos que el estrés oxidativo, lo que aminora el estrés oxidativo se llaman los antioxidantes. Entonces, si yo me estoy oxidando, pues lo que debo hacer es antioxidarme. Y nuestro cuerpo tiene su máquina compleja de antioxidantes endógenos, que uno de los padres, por decirlo de alguna manera, sería el glutatión o la relación glutatión oxidado y reducido, y eso hace que no tengamos tanto estrés oxidativo o disminuyamos un poco más ese estrés en todo nuestro cuerpo. Por eso, los abocados a una alimentación vegana dicen que, bueno, la vitamina C es un poderoso antioxidante, la vitamina E es un poderoso antioxidante, y que por eso nosotros deberíamos consumir un poco más de alimentos de origen vegetal para tener ese balance interesante en el cuerpo. Sin embargo, cuando uno se va también a la bioquímica de los alimentos de grasa y proteína, manejan vías parecidas, otros manejan mismas vías para producir antioxidantes endógenos en nuestro propio cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy consumiendo, por ejemplo, vegetales con aportes de vitamina C o vitamina E, no es que esos vegetales me estén aportando eso a mí. Lo que me está aportando es un estrés a mi cuerpo que está generando una prooxidación a mi cuerpo, y que mi mismo cuerpo lo que está haciendo es produciendo más antioxidantes endógenos. Por eso aumenta el glutatión. Pero eso no solamente lo hace ¿quién? Lo hace los alimentos vegetales. Eso también lo hacen los productos animales. Los productos animales también activan vías, por ejemplo, la NRF2, en donde hace que en nuestro hígado se pueda producir, por medio de la transducción, proteínas prooxidantes y antioxidantes. Entonces, por eso en la alimentación baja en carbohidratos o en alimentaciones sin carbohidratos, llamada carnívora, nosotros somos personas incluso también menos oxidativas. Somos personas que no tenemos tantos procesos oxidantes. ¿Por qué? Porque nuestro mismo cuerpo está produciendo, a través de la alimentación que estamos teniendo, esos antioxidantes endógenos. Y lo más interesante es que los cuerpos cetónicos también tienen actividad y funciones antioxidantes y antiinflamatorias. Obviamente. Entonces, por eso no necesitamos tantos niveles o tanto origen de alimentos de origen vegetal, vitamina C, vitamina E, porque nuestro cuerpo no está tan oxidado como si estuviera consumiendo un poco más de alimentos de origen vegetal. Sí. Entonces, por eso no habría ningún problema de uno alimentarse carbohidratos, de uno alimentarse carnívoro, porque nuestro mismo cuerpo está pudiendo generar los antioxidantes endógenos necesarios para poder mantener nuestro cuerpo de una manera balanceada y no tan oxidativa. Entonces, eso es lo importante que tiene que saber en este momento las personas, en donde siempre se preguntan que de dónde van a obtener los micronutrientes, Sí. de dónde van a tener esos poderosos antioxidantes o los smart food. No se preocupen por eso, porque no los necesitamos tanto. Incluso la misma luz, el mismo sol, el mismo ejercicio, por ejemplo, los baños de agua fría, todo eso genera estrés en nuestro cuerpo, generando también poderosos antioxidantes. Por eso nuestros antepasados hacían todo lo que nosotros ya no hacemos hoy en día. Es verdad. Eso es un argumento bioquímico demasiado poderoso, en donde nos dice que nuestro propio cuerpo puede prescindir de alguna manera de esos alimentos de origen vegetal. No quiere decir que las personas tengan que alimentarse carnívoras por el resto de su vida. No, quiere decir que el carbohidrato
el carbohidrato o los alimentos de origen vegetal son una opción, mas no es una esencialidad. En cambio, los alimentos de origen animal sí es una esencialidad y no son una opción. Exacto. Por Se lo nos que va a tú cortar decías ahorita. en 10 segundos, pero retomamos un poquito para terminar la idea y nos despedimos. Para que no